Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Un cordial saludo para todos los oyentes de Héroes del Amor. Los invitamos para que se queden con nosotros en esta nueva misión de Amén Comunicaciones, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Hoy les presentamos la vida de una heroína, una mujer pequeña de estatura pero grande en la fe, la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta, misionera de los más pobres entre los pobres. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Albania, hija del señor Nicol y la señora Drana Bojaciu. Mira sus ojos. ¡Qué linda es nuestra pequeña! Sí, mira su rostro. Parece un capullo. ¿Y cómo la pondremos? Llevaré el nombre de Agnes como habíamos pensado, pero su nombre completo será Concha Agnes Bojaciu. Concha, que significa capullo de rosa. Concha Agnes Bojaciu. Este fue el nombre con el que bautizaron a esta hija de Dios el 27 de agosto de 1910, un día después de su nacimiento. Nacimiento que fue muy bendecido porque ella creció con la fe de una familia católica. Tal vez era muy pequeña de estatura a sus 5 años, pero con un gran amor por el Señor. A esta edad hace su primera comunión y a los 6 años la confirmación. Y es que la familia es muy importante, pues como lo dijo el Papa Benedicto XVI cuando estuvo en Madrid en el año 2009, la familia, escuela de valores para la persona. La familia es la mejor escuela donde se aprende a vivir aquellos valores que dignifican a la persona y hacen grandes a los pueblos. También en ella se comparten las penas y las alegrías, sintiéndose todos arropados por el cariño que reina en casa por el mero hecho de ser miembros de la misma familia. Pido a Dios que en vuestros hogares se respire siempre ese amor de total entrega y fidelidad que Jesús trajo al mundo con su nacimiento, alimentándolo y fortaleciéndolo con la oración cotidiana, la práctica constante de las virtudes, la recíproca comprensión y el respeto mutuo. Lo que el Papa Benedicto XVI dijo es muy profundo y es algo que quiero retomar porque debemos acercarnos a esa vida de Jesús en el seno de la Sagrada Familia. Oración constante, practicar las virtudes y sobre todo comprender y respetar a sus padres. Y qué mejor enseñanza que el ejemplo de los padres hacia los hijos, lo que debemos hacer hoy en día. Enseñar o predicar con el ejemplo es lo que debemos practicar, así como lo hicieron Nicole y Drana Bojaciu con sus 3 pequeños hijos. Hola, papá. Hola, Agnes. ¿Qué haces? Pues tú sabes que trabajo como constructor y ahora escribo una carta al gobernador para hacer un hospital que sirva para atender a los pobres. ¿Y qué tienes en esa bolsa? Es comida, hija, para llevarlos con mamá a los más necesitados. Ven, hija, acércate. Quiero que recuerdes esto. Nunca te lleves a la boca un pedazo de pan si no estás dispuesta a compartirlo. Por favor, ayúdenme con esta persona. Niños, colabórenme buscando leche y pan. Sí, mamá. ¿Y tú
¿No crees que los niños deberían estar acá? Es mejor que enseñemos con el ejemplo que con la palabra. Aquí está la leche y el pan. Mamá, ¿y por qué ayudamos a esta persona? Hija, recuerda siempre lo que decimos tu papá y yo. Nunca te lleves a la boca un pedazo de pan si no estás dispuesta a compartirlo. Siempre debemos amar a Dios y al prójimo. La mamá de Agnes fue un gran ejemplo. Muchas personas se referían a ella como el ángel del barrio por su caridad con los más pobres. Es muy poco lo que se conoce de la familia, pero con gestos como el que acabamos de escuchar y como lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, fue un hogar muy unido, feliz, pacífico y de gran devoción. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. Los valores familiares y el ejemplo de sus padres impulsaron a la pequeña Goncha Agnes a ayudar a los más pobres. Cada semana, la señora Drane iba con su hija a visitar los más necesitados. Se dice que sus hermanos se la pasaban haciendo travesuras, mientras que Madre Teresa dedicaba todo su tiempo libre entre los niños harapientos y desnutridos. Pero esa niñez vivida con tanto amor y servicio por los demás tuvo un momento muy difícil para toda la familia. ¡Hijos míos! Mamá, ¿qué le pasó a papá? Murió en el hospital, hijita. ¿Y por qué murió? Hijita, es difícil explicarlo ahora. Solo Dios sabe. La Madre Teresa tenía solo 9 años cuando murió su padre. Al principio fueron hechos muy confusos, pero mucho tiempo después la familia supo que fue envenenado. Lazar, el hermano de Madre Teresa de Calcuta, fue el encargado de revelar algunos detalles de la muerte de su padre. Según los datos que pudo recoger, el envenenamiento del señor Nicol fue por motivos políticos. Nicol luchaba por la independencia de su pueblo, cosa que no le gustó a algunos de los políticos de Yugoslavia. Esta dura experiencia le significó una depresión muy fuerte a la señora Drane, al punto que dejó de salir de su casa por muchos meses. La situación económica fue muy difícil para la familia, porque los ingresos provenían del trabajo de Nicol. Solo la necesidad movió a la señora Drane a buscar el sustento de su hogar, y así fue como abrió un taller de costura en su casa. Los principios que recibió la Madre Teresa de Calcuta durante su niñez le hicieron comprender muchos años después el sentido de la palabra muerte. La muerte no es otra cosa que volver a su casa, a la casa de Dios. Para mí es el gran cumplimiento de la vida humana, morir en paz y dignidad, pues es para la eternidad. La vocación de la Madre Teresa fue creciendo a medida que escuchaba y leía historias de muchos misioneros. Tenía solo 12 años de edad cuando sintió el deseo de entregarse totalmente a Dios. Mi amor por la Santísima Virgen María era cada vez más grande. Acostumbraba ir todas las tardes a los pies de Nuestra Señora de Legnice a pedirle solo una cosa: que me permitiera ver la voluntad de Dios en mi vida. Recuerdo perfectamente lo que pasó el día de la Asunción. Madre Santa, muéstrame lo que Dios quiere de mí, que descubra ese camino que tu Hijo me tiene planeado.
Ahora sé claramente lo que me pides. Quieres que sea toda tuya, que me consagre a ti y al servicio por los demás. Gracias, Santísima Virgen María, por rogar por mí. Ahora veo claramente lo que Dios tiene reservado para mí. Mamá, tengo que decirte algo. Es que Cristo me ha llamado a ser misionera. ¿Y ya lo pensaste bien? Lo he escuchado de Él por la intercesión de la Santísima Virgen María. Está bien, hija, está bien. Pero lleva esto siempre en tu corazón. No dejes de pertenecer completamente a Cristo. Apoya tu mano en la suya y no lo abandones nunca en tu marcha. Mamá, ¿cuánto diera porque mi papá estuviera todavía con nosotros? Durante los años siguientes al anuncio de Agnes, su madre le probó esta vocación. Incluso Agnes reflexionó y oró para confirmar el llamado de Dios. Fue a la edad de 18 años que Concha Agnes abandona a su familia para siempre y emprende camino a Irlanda para unirse a las hermanas de Nuestra Señora de Loreto, quienes desarrollaban muchas actividades en la India. Fue en Irlanda donde Concha Agnes recibe el nombre de Hermana María Teresa. Este nombre fue inspirado por Santa Teresa de Ávila y por la pequeña Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. De Irlanda pasó a la India, llegó a Calcuta y luego se dirigió hacia Darjeeling, donde terminó su noviciado. El 24 de mayo de 1937, fiesta de María Auxiliadora, Sor Teresa hace su profesión de votos definitivos. Ese día pronuncié por fin mis votos como hermana de Nuestra Señora de Loreto. Me sentía india y al mismo tiempo ciudadana del mundo hasta lo más profundo de mi corazón. Ese 24 de mayo me convertí en la esposa del Señor para toda la eternidad. Al instalarse en Calcuta, la Madre Teresa se dedica a dictar clases de historia y geografía en el Colegio Santa María. Con el Himalaya y la cordillera del Karakorum. Las ciudades más importantes de la India son Bombay, Delhi, Madrás, Calcuta. Su misión como docente duró 20 años, tiempo en el que animó a sus alumnas a visitar y a auxiliar a los más pobres. A pesar de ser ya una religiosa, la Madre Teresa sentía que el Señor quería de ella algo más. Fue así que en un viaje de Calcuta a Darjeeling para un retiro espiritual sintió lo que ella definió una llamada dentro de la llamada. Recuerdo que fue el 10 de septiembre de 1946. Viajaba en tren hacia el convento para hacer mi retiro espiritual. Y mientras rezaba en silencio, sentí un nuevo llamado interior. Todo era más claro. Debía dejar el convento de Loreto y entregarme completamente al servicio de los pobres, vivir entre ellos con los más pobres entre los pobres. Esa voz interior me dejó pensando mucho, hasta que sucedió una escena bastante impactante para mi vida. Mujer, ¿me escuchas? Hermana, te estás muriendo de hambre. Ven, te tomaré en brazos para llevarte al hospital. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¿Pero por qué nadie me escucha?
¿Acaso no la atienden porque es pobre? Ay, y así fue. Esta mujer tuvo que morir en la calle. Desde ese momento comprendí cuál era mi llamada dentro de mi llamada, o mi segunda vocación, mi vida entre los pobres. El mensaje de Jesús fue claro. Le reveló su dolor por los más pobres y su pena por sentir la ignorancia que tenían sobre él. Pero mucho más. El Señor tenía el gran deseo de saberse amado por los más pobres. Pasaron varios días y entre visiones y locuciones interiores, el Señor le reveló a Madre Teresa su deseo por las víctimas del amor, suplicándole también que él no podía ir solo y le preguntaba: ¿quién irradiará mi amor en las almas? Jesús le decía: ven y sé mi luz. La misión de la Madre Teresa era la de fundar una nueva comunidad que estuviera siempre al servicio de los más pobres entre los pobres. En oración recordaba siempre las palabras de Jesús. Lo que hagan por el más pequeño de los míos, me lo hacen a mí. Si dan un vaso de agua en mi nombre, a mí me lo dan. Si ustedes reciben a un niño pequeño en mi nombre, me reciben a mí. Pero emprender este llamado no fue nada fácil, porque el arzobispo de Calcuta se negó a que la Madre Teresa dejara a las hermanas de Loreto y fundara una nueva comunidad. La única alternativa que el arzobispo le dio a Madre Teresa era la de renunciar a su vocación para servir como una mujer normal a los pobres. Madre Teresa permaneció en el convento de Loreto esperando la voluntad del Señor. Así pasó mucho tiempo hasta que fue llamada a una nueva reunión con el arzobispo de Calcuta. ¿Sabe quién es ella? Mary Ward, religiosa británica quien fundó la Orden de Loreto. Hace muchos años, Mary Ward solicitó permiso al Vaticano para trabajar por los pobres y le fue negado. Por lo contrario, lo que sí le ordenaron fue quedarse como monja de clausura. Ya veo. Ya han pasado 3 siglos y usted, Madre Teresa, hace la misma solicitud al Vaticano. Aquí tiene la respuesta del Papa. La respuesta es: sí a la Madre Teresa. Padre, acompáñame por favor. Claro que sí, Madre Teresa. Padre, quiero que bendiga aquí, en el altar, el hábito que llevaré en mi nueva vida. ¿Y por qué escogiste esos colores? El blanco representa pureza y también la vestimenta de las mujeres pobres de la India. El azul es el color de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sea bendecido este hábito, este crucifijo y este santo rosario, y le permitan serle fiel por el resto de su vida. Amén. La Madre Teresa dejó el convento el 8 de agosto de 1948. Vestida con un sari sencillo y con solo 5 monedas, emprendió camino hacia el servicio de los más pobres. La Madre Teresa estuvo algunos días con las hermanas médicas misioneras de Patna, con quienes hizo un breve curso de atención a los enfermos. Después viajó a Calcuta, donde se hospedó temporalmente con las hermanitas de los pobres, y finalmente llegó a Monjil, un barrio de extrema pobreza. Pero al llegar allí, entregó todas las monedas a los más pobres, con lo que recordó lo que su madre le decía. Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. La
Timothy Hill, a la sombra de un árbol, comenzó a dar clase a los niños más pobres. En un principio asistían 5 niños que aprendían el alfabeto, pero no tardaron más niños en llegar. En ese entonces el tablero o pizarra de la Madre Teresa era el suelo y se valía de un palo para escribir. En la actualidad, en ese mismo lugar hay una escuela que atiende a más de 5.000 niños. Madre Teresa decía de esta gran obra: es la mano de Dios quien lo ha hecho. Después de haber empezado a servir a los más pobres, una de sus antiguas alumnas del Colegio de Santa María la buscó para unirse a esta gran misión, y así sucesivamente fueron llegando otras exalumnas para consagrar su vida definitivamente a Dios. El deseo de la Madre Teresa era el de conformar una nueva congregación, cosa que no fue nada fácil. Madre Teresa. Padre, nosotras no podemos continuar así. Tenemos que conseguir algo más. ¿Qué quiere decir con eso, madre? Que ya es hora de fundar una nueva congregación. Las misioneras de la caridad serán nuestro nombre para servir a los más pobres entre los pobres. Yo he confiado mucho en su obra, pero creo que esto es imposible. Piense nada más en los documentos que usted tiene que enviar al obispo y a Roma. Al principio el sacerdote se mostró muy distante del pensamiento de la Madre Teresa, pero luego comenzó a redactar los documentos necesarios para hacer realidad la nueva orden religiosa. En el momento en que redactaban los textos, la Madre Teresa escuchaba con atención, y cuando el padre leía los votos de castidad, pobreza y obediencia, la Madre Teresa quiso incluir uno más: servir a los más pobres de entre los pobres y dedicarle su vida por completo. Esa era su misión. Mientras que organizaban los documentos necesarios para comenzar con la nueva orden, la Madre Teresa y las jóvenes habían conseguido un lugar para atender a los más pobres, especialmente a los moribundos. Sin embargo, la situación se hacía muy compleja porque aquel lugar era un templo sagrado de la India, por lo que los hindúes comenzaron a protestar. ¡Queremos que se vaya de aquí! ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡No la queremos! ¡Queremos que se vaya de aquí! ¡Que se vaya! ¡Largo! ¡Largo de aquí! Queremos que se vaya de aquí. ¿Por qué? Ustedes están aprovechando de estos moribundos para bautizarlos y ganar almas para su Dios. Para mí, no hay diferencia alguna. Un cristiano debe ser un buen cristiano. Un musulmán debe ser un buen musulmán. Y un hindú debe ser un buen hindú. Madre Teresa, ayúdeme por favor con este hombre. ¡Claro que sí! Dios te bendiga, buen hombre. Pásame las vendas, por favor. Sí, madre. Pero, ¿qué es esto? ¡Que se vaya de aquí! ¡Fuera! ¡No la queremos! ¡Que se vaya de aquí! ¡Que se vaya! ¡Largo! ¡Largo de aquí! Yo no voy a echar a estas mujeres de este lugar. Lo haré únicamente cuando sus madres y sus hermanas sean capaces de obrar como esta monja lo está haciendo. Las personas que protestaban no tuvieron nada para decir y se fueron retirando del lugar. Desde ese momento, aquel templo se convirtió en lo que sería la casa del moribundo, en la que muchos pobres agonizantes morían con dignidad. Proveniente de Roma, llegó un sacerdote para entrevistarse con el arzobispo de Calcuta. El deber del padre era el de vigilar la obra de Madre Teresa y dar el visto bueno al arzobispo, quien a su vez concedería su aprobación y el envío de todos los documentos al Papa. La Madre Teresa fue autorizada para hablar con el sacerdote y así explicarle su llamado interior. Padre, me concedieron el permiso para poder hablar con usted. Solo los que deben conocer la verdad la conocerán. En el nombre de Dios. No sé cómo empezar. Tranquila, la escucho. Lo que pasa es que escucho a Jesús, que hablo con Él, que me pide que habite entre los pobres, que funde una nueva orden religiosa. Continúa.
Yo no tendría las fuerzas para hacer esto si Él no me lo hubiera pedido. El cuerpo roto y flagelado de Cristo lo veo en el cuerpo de un enfermo, en el de un pobre. Lo que hago no tiene mérito. Lo único que hago es su voluntad. Además, Padre, Él siempre me dice, todo lo que hagas al más pequeño, a mí también me lo hiciste. ¿Eres la elegida de Dios? No, Padre, eso no. Soy menos, mucho menos que eso. Yo no soy nada. Solo soy un instrumento, un lápiz en la mano del Señor. Pero es Él quien escribe. Y a pesar de que no somos perfectos, todo lo que Dios escribe es maravilloso. Después de haber escuchado a la Madre Teresa, el sacerdote redactó al arzobispo su posición frente a la solicitud de la nueva orden. Monseñor, aquí he redactado mi impresión acerca de esta visita a Calcuta. Me temo decirle que mi decisión es negativa. Bueno, eso era lo que pensaba antes de hablar con la Madre Teresa. Pero creo que nosotros no somos nadie para negar el trabajo a un lápiz de Dios. El 7 de octubre de 1950, el día de Nuestra Señora del Rosario, la Arquidiócesis de Calcuta y bajo la aprobación de la congregación del Papa Pío XII, nació la Congregación de las Misioneras de la Caridad. A esta obra se unió el sacerdote que había viajado de Roma para dar el visto bueno a la fundación. Tanto lo conmovió la vida de la Madre Teresa que quiso apoyar la misión que Dios le había pedido. El trabajo como misioneras de la caridad apenas empezaba, y con ellas los benefactores y opositores de la obra. Con la autorización del Papa Pablo VI, las misioneras comenzaron a expandirse por la India y por el mundo. Fundaron casas en Roma, Tanzania, Venezuela e incluso en países comunistas como la Unión Soviética, Cuba y Albania. Así fue avanzando una obra que tuvo siempre un profundo sentido. Como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, saciar la sed que las personas tenían de Jesús. El grito de Jesús en la cruz se hacía oír continuamente en mi corazón. Tengo sed. Aquellas palabras alumbraron en mí un ardor desconocido y muy vivo. Yo quería dar a beber a mi bien amado y me sentía devorada por la sed de las almas. Ese grito de Jesús en la cruz, que resonó tanto en el corazón de la Madre Teresa de Calcuta, debería posarse también en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy en día, la sed del hombre no puede apagarse si no descubre que Jesús es el agua de la vida, capaz de saciar todo vacío que el hombre no puede saciar. Lo más doloroso es que si vemos a nuestro alrededor, en nuestro hogar, nuestro barrio, en las calles, encontramos tanto aquella pobreza de lo material, de la falta de pan para llevar a la boca, como aquella pobreza que abraza a tantas personas en el mundo. La pobreza de no llevar a Cristo en su corazón. La pobreza del amor. Abramos no solo los oídos, sino también el corazón a esta invitación de la Madre Teresa de Calcuta. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien.
Cuando esté desanimada, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí misma, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también de nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. El 10 de diciembre de 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibió en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz. Este distinguido premio lo recibió no para ella, sino para la gloria de Dios y en nombre de los hambrientos, de los abandonados, los desnudos, los minusválidos, en nombre de todos aquellos que se sienten desolados y humillados, en nombre de todos los pobres. Antes de iniciar su participación, invitó a los presentes a orar y en medio de su discurso hubo un tema que, por ser bastante polémico, llamó la atención de manera especial. Estamos hablando de paz. Estas cosas rompen la paz. Pero siento que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto. Porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. Y leemos en las Escrituras porque dice Dios claramente: incluso si una madre puede olvidar a su hijo, yo no te olvidaré. Te he tallado en la palma de mi mano. Y es el aborto el mayor destructor de la paz hoy. Porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué falta para que yo te mate a ti y tú me mates a mí? No hay nada en el medio. Por favor, no destruyan al niño, no maten a sus hijos, dénmelos a mí. Impresionante la manera como la Madre Teresa habla del aborto, y eso tiene que cuestionarnos. Muchas veces las noticias están cargadas de historias de asesinatos, de destrucción, de maltrato animal, pero cuando se trata de un niño por nacer, no decimos ni hacemos nada, nos conformamos a la vista de aquellos países que han aprobado el aborto. Millones de niños mueren así, siendo seres humanos creados como usted y como yo, por el mismo Dios de la vida. ¿Qué tal que nos hubieran aplicado a esto? No estaríamos aquí contándoles esta historia, y quizás alguno de ustedes no estaría escuchando esta historia. La vida de la Madre Teresa de Calcuta dejó muchas impresiones en varias personalidades del mundo. Juan Pablo II decía: conocemos bien su secreto, estaba llena de Cristo. Por ello no tenía ningún problema en adoptar a los pobres como a sus hijos. El exsecretario de la ONU, Kofi Annan, decía: ella ha dejado tras de sí un brillante ejemplo de caridad, servicio y fortaleza espiritual. Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, decía: esta mujer fortalecida por su fe y llena de esperanzas es una llama de caridad. Un hombre musulmán decía: toda la vida he estado mendigando, pero un día las hermanas de la caridad me recogieron de las calles. La Madre Teresa me hizo sentir por primera vez en mi vida como un ser humano. Estas son solo algunas de las apreciaciones de algunos personajes. Sabemos que ahora, conociendo la vida de Madre Teresa, cada uno de nosotros lleva algo no solo en la mente, sino también en lo más profundo del corazón.
El amor de la Madre Teresa de Calcuta por Cristo nos refresca las palabras del Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el legado del amor, sentimiento al que ella tanto se refería. Definitivamente no basta con que digamos, yo amo a Dios, pero no amo al prójimo. San Juan dice que somos mentirosos si afirmamos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Es muy importante para nosotros darnos cuenta de que el amor, para que sea auténtico, tiene que doler. La vida de la Madre Teresa de Calcuta fue fiel al llamado de Dios, vivir con los más pobres entre los pobres, irradiar a Cristo, ser una auténtica hija de Dios. Nos enseñó a trabajar, a creer en la familia y sobre todo a construir la paz. Esa misma paz que solo puede darse con la oración, la fe, el amor y el servicio. La Madre Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años de edad. Fue beatificada el 19 de octubre de 2003 por el Papa Juan Pablo II. La obra de las Hermanas de la Caridad creció por todo el mundo. Sacerdotes, colaboradores y grupos de misioneros laicos se fundaron a partir de esta orden religiosa. En la actualidad, están en más de 119 países con más de 560 casas para ayudar a los más pobres entre los pobres. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Los esperamos en nuestro próximo programa Héroes del Amor, Gigantes de la Fe. Recordemos que la santidad es un llamado universal y que vale la pena imitar a estos grandes hombres. En el día de hoy nos acompañaron en la producción Jairo Ceballos, en la dirección Juan Manuel Suescún. También queremos agradecer la participación especial en la dramatización a Rubiela Carvajal. En la locución los acompañó Alexander Zapata y quien les habla, Alejandra Saldarriaga. Hasta pronto. Héroes del Amor, Gigantes de la Fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy.